Bien, estamos acá con Adrián Carrizo, quien es el viceministro de Educación de Río Negro. Primero saludarte, Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la oportunidad de poder conversar y darnos la oportunidad de este ida y vuelta. Bueno, y justamente existe mucha relación entre la política y la educación. Sí, yo creo que justamente hoy tenía una reunión a nivel nacional. Creo que las decisiones políticas siempre prevalecen sobre las decisiones técnicas que uno puede llegar a tomar adentro de cualquier organismo del Estado. Eh, de la pedagogía también, que es el caso de la educación. Eh, Me parece que teniendo en claro la construcción de un Estado con decisiones políticas firmes, no solamente para lo que es una coyuntura de gobierno, una coyuntura electoral, sino para una construcción colectiva de un Estado fuerte con la vinculación y las estructuras de todas las herramientas que tiene un gobierno. Las decisiones políticas son importantísimas, y creo que yo hoy te hacía mención a el eje de trabajo que tenemos, que es nuestra ley orgánica de educación, que nos permite un ordenamiento a futuro y un horizonte en el cual nuestro gobierno ha llevado por más de 8 años este horizonte educativo, donde todos los niveles y modalidades tienen algún plan de reestructuración del sistema educativo de cara a los 20 años que tiene como proyección la aplicación de esta ley, garantizando los derechos y oportunidades a los 14 años de la escolaridad obligatoria que tiene el sistema. Recordemos que la provincia de Río Negro es una de las primeras provincias que ha incorporado una modalidad única en el país, como lo es la escuela secundaria rionegrina, pero a partir de eso también se articula con los otros niveles y modalidades. La provincia de Río Negro también fue una de las primeras provincias que generó la igualdad y la universalización de la sala de 4 y 5 años, y eso tuvo que ver con una política muy fuerte de aplicación presupuestaria y de intencionalidad política para la construcción de más de 24 jardines de infantes, que eso generaron nuevas fuentes de trabajo, pero también generó la posibilidad de que el 100% de los estudiantes de la sala de 4 y 5 años puedan estar incluidos dentro del sistema educativo. Y luego también seguido al nivel primario, al nivel inicial, el nivel primario, donde tenemos más del 60% de las escuelas en algún formato de ampliación de la jornada. Todos sabemos que pedagógicamente, cuando se amplían los tiempos escolares, se amplían las oportunidades y se igualan oportunidades más allá de las diferencias socioeconómicas que podemos tener en el sector, en la sociedad. Es un sistema educativo en la provincia de Río Negro que presenta la posibilidad de igualar oportunidades, y a ello se le suma, y aquí sí hago el análisis de sistema, ¿no? Partiendo del nivel inicial, primario y medio y superior, una escuela secundaria que tiene una transformación que ha sido modelo en el país, y estamos pensando también nuevos proyectos para que la escuela primaria pueda también desempeñarse con mayor grado de igualdad y de oportunidades y de equidad para aquellos sectores que todavía nos falta poder trabajar. Y se ha podido llevar a cabo diversas políticas públicas que se implementaron en este gobierno provincial. Sí, si hacemos un correlato, yo siempre digo que desde que nosotros iniciamos la gestión en el 2002 y actualmente, hay diferentes políticas públicas que nosotros las vinculamos con otros sectores también de la sociedad, necesariamente también políticas públicas puestas a consideración, a consenso y disenso también con el sindicato docente de los trabajadores. Es una parte que a nosotros nos interesa, tener un diálogo fluido y un diálogo de construcción de nuevas políticas educativas, ya que que es el sindicato que representa a la mayoría de los docentes, y esta construcción colectiva nos ha permitido ir, por ejemplo, en este periodo y en este tránsito de pandemia, poder tener a la provincia de Río Negro como una de las escuelas que ha podido aplicar de manera segura el protocolo sanitario Cuidarnos, un protocolo que
todos los indicadores, y hay un denominador común, nos indica que las escuelas son lugares seguros. Pero son lugares seguros producto de qué, y acá vuelvo al concepto que vos me esgrimías anteriormente, son escuelas seguras producto de la decisión política de equipar a las escuelas para que las escuelas son seguras. No son seguras producto de casos fortuitos o de algo que fuera externo a la planificación del ministerio, sino que el ministerio, a partir de la aplicación del protocolo, tuvo que hacer una serie de inversiones para que estas escuelas sean seguras, no solamente desde lo sanitario, sino desde las condiciones edilicias. No podríamos tener un desarrollo de las clases en la presencialidad si no hubiéramos invertido en todo lo que es el equipamiento en condiciones de seguridad de insumos, elementos de seguridad, pero también en las refacciones que hemos ido haciendo en los establecimientos educativos, de manera que los estudiantes, la comunidad educativa, los docentes y los no docentes puedan ir a desempeñar sus actividades pedagógicas a las escuelas en espacios seguros. Y eso tiene que ver con una decisión política de invertir en los establecimientos educativos, no solamente en este año, sino en años anteriores. El año pasado, en plena pandemia, y en lo que va del primer semestre del año 2021, hemos invertido más de 1.600 millones de pesos en 200 obras escolares. Ahí puede ser un número, es decir, 200 obras. Hicimos 200 obras escolares. Algunas tomaron estado mediático, otras no. Las que no tomaron estado mediático tiene que ver con que le arreglamos una cocina o le hicimos una cocina entera a una escuela, o un baño. Eso por lo general no tiene un estado mediático, sí tiene, por la impronta propia de la comunicación, tiene mucho más estado mediático la escuela que se rompe y no las 200 que se arreglan. Entonces eso también es una construcción colectiva, no solamente de los medios de comunicación, sino desde la parte comunicativa del gobierno. Y entre esas 200 obras tenemos 15 edificios nuevos para inaugurar. Algo inédito en plena pandemia, aún así con la falta de materiales, producto de que el año pasado los distintos corralones no vendían materiales, que el acero y el hierro no se conseguía porque están a valor dólar, los materiales eléctricos. Bueno, aún así, con todas esas dificultades, con muchas obras que se nos han paralizado producto de contagios masivos en las obras, aún así pudimos llegar a 200 obras escolares. El lunes vamos a retomar la segunda parte del año con 4 escuelas con inconvenientes, pero inconvenientes no porque no lo hayamos resuelto, sino porque lo resolvimos y estamos en instancia de trámites para la conexión del servicio de gas, como son 2 escuelas de Chichinales, de aquí de Viedma, y un jardín de Catriel. Ya hemos resuelto un problema de hacer toda una instalación nueva de gas, y ahora nos queda el trámite administrativo. Y eso, y vuelvo al eje de la charla, tiene que ver con decisiones políticas de a dónde el ministerio y el gobierno apunta a la centralidad del sistema. Para nosotros el sistema educativo es tan importante. Los diseños curriculares de revinculación de los estudiantes que han tenido dificultades por algún grado de desvinculación el año pasado por la pandemia, que no se pudo conectar porque no tenía una computadora, un dispositivo, o porque tuvo problemas familiares, porque la mamá o el papá se quedaron sin trabajo, y eso repercusión en las trayectorias escolares de los estudiantes. Bueno, esa multiplicidad de factores tiene que ir acompañado de una política integral de planificación del Estado. Por un lado, tener una escuela segura para que se puedan dar clases, pero por el otro lado también pagar los mejores salarios a los docentes, que en el día de ayer los docentes nos han aceptado la propuesta salarial para el resto de los 3 meses que quedan del año, pero también tener una vinculación con proyectos pedagógicos fuertes que nos permitan poder planificar la pospandemia. Nosotros teníamos un sistema educativo organizado por muchos años atrás, y de repente la pandemia nos sacude el sistema educativo y nos obliga como un emergente a repensar el sistema, un sistema que nadie se había imaginado, que íbamos a dar clases en la no presencialidad o en la virtualidad. Ese sistema se tuvo que diseñar en semanas, 2 o 3 semanas. Nosotros pasamos de tener la presencialidad absoluta
a tener un sistema en la virtualidad, y eso obligó a distintos desarrollos de las áreas de informática de nuestro ministerio. La provincia de Río Negro fue una de las primeras provincias que impulsó y puso en escena las asambleas virtuales para los docentes, porque si queríamos tener clases teníamos que tener docentes, pero la pandemia no nos permitía tener esa designación presencial. Se diseñó todo un sistema online de designación de docentes, que hoy es pionero en el país, y a raíz de esa experiencia, hoy el sistema de inscripción, todos los años en esta etapa del año, los docentes se pueden inscribir para poder dar clases el año que viene, es decir, en la asamblea del año que viene. Bueno, hoy Río Negro, todo ese sistema de inscripción lo tiene online. El segundo día de inscripción, que abrimos la inscripción y apertura de legajos para aquellos que recién se recibían, tuvimos 2.000 inscriptos. No solamente esa inscripción se generó para los docentes de Río Negro, sino que fue un sistema federal de inscripción. Hubieron docentes de todos lados, docentes de Jujuy, de Salta, de Tierra del Fuego, de otras provincias, y que eso te lo da un sistema que se fue adaptando a esta, yo no le digo nueva normalidad, porque de normalidad no tenemos nada. Creo que llegaremos a una normalidad cuando no tengamos ningún caso de coronavirus en el mundo, pero nos obligó a repensarnos, nos obligó a pensar que no íbamos a volver a la misma escuela, que no íbamos a tener el mismo sistema educativo, y no tener el mismo sistema educativo también nos interpeló a nosotros como funcionarios para poder planificar un Estado distinto que tiene que estar a la altura de las circunstancias de esta nueva realidad, que tiene mucha incidencia en la escuela pública. Todo lo que sucede en el contexto de una sociedad tiene una repercusión directa en la escuela pública. La deserción de los estudiantes no es una deserción producto de que los programas educativos y curriculares no sean seductores para los chicos, sino que detrás de ese estudiante que a veces abandona o se desvincula de la escuela, hay una realidad social de la mamá y del papá que se quedó sin trabajo porque producto de la pandemia hubo todo un proceso de recesión de la economía que repercutió en la sociedad en general. Sistemas presupuestarios que habían sido planificados para otra cosa tuvieron que ser reasignados para generar las ATP, para generar los recursos para que las pymes se pudieran sostener, porque detrás de esas pymes los trabajadores son los padres y las madres de nuestros pibes en las escuelas. Entonces, transitar la pandemia, conducir la pandemia y planificar la pandemia tiene esta impronta de volver a reconstruir ese tejido social, que no lo vamos a hacer en 6 meses ni en un año, sino que nos va a llevar distintos presupuestos, distintas decisiones políticas, y aquí vuelvo al punto de origen, que nosotros planificamos políticas de Estado y no políticas coyunturales para una coyuntura de gobierno, una coyuntura electoral. Entonces nosotros como sistema educativo vamos en ese horizonte. Vamos a transformar esas políticas de Estado, vamos a profundizar esas políticas de Estado, no pensándola en el ciclo lectivo del año que viene, sino pensándola en los próximos 10 o 20 años del sistema educativo. Bien, y justamente la gobernabilidad, tanto de Alberto como en este caso de Arabella Carreras, en la provincia, en conjunto con distintos ministerios, ha sido importante para sostener una sociedad actual como la tenemos. Es fundamental el rol tanto de nuestro senador como de nuestra gobernadora, porque todo el sistema de la política rionegrina tiene que ver también con la articulación que se hacen con los distintos municipios. Hoy nuestro gobierno, nuestro partido de gobierno Juntos Somos Río Negro, tiene la mayoría de los municipios, y son municipios que son permeables a darle la continuidad a todas estas políticas que desde el gobierno llevamos. También los otros municipios de otros colores políticos, pero es fundamental y también es fundamental poder tener esta mayoría legislativa en nuestra Cámara de Diputados, habida cuenta que todas las decisiones políticas que se llevan adelante desde el Ejecutivo tenemos una impronta de continuidad en lo legislativo y en lo ejecutivo. Y ni hablar de esta posibilidad de tener a Alberto y a Luis en la Cámara de Diputados y Senadores, donde la expresión genuina del pensamiento de los rionegrinos trasvasa lo que son
las líneas federales, que muchas veces hay políticas federales que se aplican en un contexto fuera de lo que es la territorialidad de lo que es la provincia de Río Negro. Nosotros tenemos necesidades particulares, tenemos planificaciones particulares. Hoy lo decía en un medio, ustedes no van a hacer lo mismo que va a hacer Capital Federal con el tema de la presencialidad. Y yo le respondí, la verdad que nosotros tenemos las necesidades nuestras, son las necesidades rionegrinas. Nuestro sistema educativo, nosotros lo administramos en función de lo que necesita nuestra estudiante y nuestro estudiante rionegrino y rionegrina. No podemos planificar el sistema educativo en nuestras políticas de gobierno por lo que se planifican en otras jurisdicciones. Y ahí está el sentir de pertenencia de un proyecto genuino para y por los rionegrinos. Y esto se ha visto reflejado. Nosotros hace una semana ya pudimos instalar nuestros candidatos. Allí el lanzamiento que se hizo en la ciudad de Cipolletti, y no le preguntamos a nadie, nos preguntamos a nosotros mismos quiénes son nuestros representantes y quiénes son nuestros representantes genuinos para llevar los intereses de Río Negro a esa construcción en serio que tiene que ser una construcción federal. Y nos damos la oportunidad, nos escuchamos entre nosotros y decidimos entre nosotros, y nadie nos digita cuál es el proyecto de los rionegrinos en otros lados de la provincia, y ni en Buenos Aires ni en otro contexto, sino que lo decidimos entre los rionegrinos y las rionegrinas, y este es el proyecto genuino de los rionegrinos, no solamente de cara a este proyecto y a esta circunstancia electoral que vamos a tener en el mes de noviembre y en el mes de septiembre con las PASO, sino que es parte de la política y de la construcción de este Estado que nosotros, este Estado fuerte, este Estado de economías regionales que tiene la provincia de Río Negro, que tiene una vinculación directa también con el sistema educativo. Nuestro sistema educativo, nosotros, desde que iniciamos nuestra gestión de gobierno, teníamos 25 escuelas técnicas en la provincia de Río Negro. Pudimos abrir 10 escuelas técnicas. Prácticamente el 40% de las escuelas técnicas de la historia de la provincia de Río Negro la abrimos en nuestro gobierno, en los 9 años de gestión que llevamos. Pero esas escuelas técnicas están asociadas y están estratégicamente planificadas en aquellos lugares donde el Estado se había retirado y donde los grupos más vulnerables no tenían oportunidad para la educación pública. Allí construimos, planificamos la primera escuela agropecuaria técnica de la región sur en Jacobasi. No solamente abrimos las escuelas, sino que le terminamos su edificio propio con una residencia donde los estudiantes rurales que egresan de las escuelas rurales tienen otra oportunidad de recibirse en una escuela técnica con 6 años de formación en inseminación artificial, en el manejo de pasturas. O sea, todo ese conocimiento calificado se devuelve en conocimiento calificado a las actividades socioproductivas de la región sur. Entonces el propio Estado realimenta y retroalimenta las políticas de Estado a través del sistema educativo. En Bariloche abrimos una escuela técnica en el Alto de Bariloche, en el Frutillar, donde nadie le ponía un solo centavo. Nosotros abrimos una escuela técnica, le construimos su propio edificio, y hoy los sectores más vulnerables del Alto de Bariloche, de la zona de Bariloche, tienen una esperanza de vida a través del sistema educativo. Pueden ir a la escuela, se pueden recibir, tenemos convenios con el INVAP para que esos egresados puedan tener una proyección a futuro en función de su rendimiento, y le das una esperanza de futuro. En el Catriel abrimos una escuela que tiene vinculación con el petróleo, una escuela que ya está funcionando, la estamos ampliando. Una escuela técnica en Fernández Oro, la abrimos y luego le construimos el edificio, ya está en funcionamiento. En General Roca, en el barrio Quinta 25, un barrio sumamente postergado, le hicimos una escuela técnica, y todo el mundo, cada vez que habíamos planificado esa escuela, decía, ¿cómo van a hacer una escuela ahí? Y sí, la vamos a hacer acá porque acá se necesita la escuela. En los barrios céntricos ya tenemos escuelas, y nosotros necesitamos llegar a este sector de la sociedad que termina la escuela primaria y después queda el libre albedrío de lo que la comunidad o la vida le depare. Y hoy tenemos un 100% de escolarización de todos esos estudiantes que antes
no tenían un destino a dónde ir, una escuela con orientación en maestro mayor de obra. Así que todos los estudiantes y las estudiantes, porque tenemos muchas mujeres, gracias a Dios, que están optando por las escuelas técnicas, se orientan en esa formación. En el Valle Medio, en Luis Beltrán, abrimos una escuela agropecuaria con talleres, que ya lo inauguramos, lo terminamos, pero no lo pudimos inaugurar producto de la pandemia, donde está todo vinculado a la sociedad, a las actividades agropecuarias de la zona del Valle Medio. Ganadería, un taller de faena, taller de secado de productos hortícolas. Directamente esos estudiantes podrían tranquilamente seguir una carrera terciaria universitaria o vincularse directamente al mundo del trabajo. En San Antonio Este abrimos una tecnicatura, una escuela de hotelería y gastronomía. Donde está el turismo, nosotros le pusimos educación para que esos estudiantes, a partir de ese conocimiento calificado, puedan insertarse y puedan ser partícipes de la proyección con un desarrollo sustentable de la comunidad. Y en Los Menucos, una de las últimas escuelas técnicas, que ahora estamos licitando también su propio edificio con más de 100 millones de pesos, una escuela en la orientación con maestro mayor de obra para generar una segunda alternativa a los estudiantes de la línea sur. En consecuencia, lo que planificamos desde el sistema educativo está directa y estrechamente relacionado a las políticas de gobierno y a la política de Estado para el crecimiento en conjunto, y a esa complejidad que tiene el sistema educativo la volcamos directamente al desarrollo de la comunidad. Bien, y ahora enfocándonos en la educación virtual y la educación presencial, ¿cómo ha impactado lo virtual en la provincia y cómo van a seguir trabajando durante todo el año? La verdad que nos hemos ayornado desde el año pasado, hemos generado distintas instancias. Hoy cualquier docente, estudiante, papá y mamá de la comunidad educativa puede ingresar, por ejemplo, al portal web del Ministerio de Educación, y allí se va a encontrar con distintos y diferentes contenidos digitales. Muchas escuelas han creado su plataforma Mi Escuela Virtual. ¿Qué quiere decir? Que la escuela, uno puede ingresar a la página del Ministerio, no consume datos, es de acceso y navegación gratuita, puede encontrar contenidos digitales, puede ingresar del teléfono, en una tablet, puede ingresar y contar con contenidos digitales. Allí cada una de las escuelas y los profesores suben las planificaciones para que se puedan descargar. Esa es una parte de las propuestas que la pandemia nos ha impuesto en esta organización entre la virtualidad y la presencialidad. No es solamente la virtualidad, sino que el sistema que nosotros denominamos es presencial, no presencial y bimodal. ¿Por qué le decimos no presencial? Porque hay una combinación entre lo virtual y el material gráfico que las distintas escuelas proporcionan a aquellos estudiantes que de alguna u otra manera no tienen la posibilidad de tener un dispositivo electrónico, no pueden tener conectividad. Entonces se complementa con cartillas y dispositivos gráficos para que todos los estudiantes puedan acceder en condiciones de igualdad o de oportunidades a las planificaciones curriculares que hacen cada una de las escuelas. Hoy ese formato lo tenemos vigentes, hoy estamos atravesando una bimodalidad, que quiere decir que a partir de las restricciones por la pandemia, nosotros tenemos que tener en nuestras aulas un distanciamiento de 1,50 m para poder garantizar la no proliferación de la enfermedad. Entonces, tener estudiantes distanciados en 1,50 m, eso nos lleva a planificar la mitad de la matrícula en un aula, donde antes había 25 estudiantes, ahora hay 12 u 11, depende de la superficie del aula. ¿Qué quiere decir? Que un agrupamiento va una semana y en esa semana el otro agrupamiento se desempeña desde su casa, ya sea con la virtualidad o con esos formatos escritos que los docentes planifican para que los chicos se lleven a la casa, y a la semana siguiente, cuando regresen, vuelven a retornar o con contenidos nuevos. Entonces vamos transitando en esta bimodalidad, que es uno de los formatos que se ha aplicado en toda la República Argentina como una salida alternativa
a poder garantizar al menos 2 semanas de presencialidad en lo que es el lapso de un mes. Paulatinamente, a medida que la pandemia nos permita, seguirán liberando más aforos, más porcentaje de asistencia de los chicos, pero hoy el 1,50 m es una regla universal que la tenemos que respetar y que es una de las herramientas que nos ha permitido tener el menor índice de contagios dentro de nuestras escuelas. Nosotros hemos tenido localidades grandes como Bariloche, Viedma, Roca y Cipolletti, donde hemos tenido muchos casos en el ámbito comunitario, pero índices muy reducidos en el ámbito escolar. Y esto tiene que ver, producto de la aplicación del protocolo, tiene que ver con la concientización y el trabajo comunicacional y hacia adentro de las escuelas. Cada uno de los chicos, estudiantes, personal de servicio, docentes y todas las familias se han hecho propios de este protocolo. Yo siempre digo que si el mismo protocolo lo hubiéramos aplicado al resto de la comunidad, hoy tendríamos un resultado diferente en el transcurso y en el transitar de esta pandemia. Por suerte en las escuelas los casos de contagios y casos sospechosos han sido muy bajos en relación al resto de los casos de la comunidad. Bien, y bueno, justamente ya se iba a conocer que Domingo y Beró van a ser lo que van a encabezar la lista para estas elecciones 2021. ¿Qué análisis se hace desde el partido político y justamente qué es lo que van a apuntar de aquí en adelante? Y sobre todo el primer análisis que lo ha hecho nuestra gobernadora, nuestro presidente del partido, nuestro senador Alberto, es un análisis que surge del producto del consenso y de una construcción colectiva, pero una construcción colectiva rionegrina. Y en esto yo lo vuelvo a reiterar, las otras fuerzas políticas todavía están esperando que le digan cuál va a ser el candidato, sin oportunidad de tener una construcción interna en sus canales orgánicos. A diferencia de esto, nosotros ya tenemos nuestros candidatos, ya estamos trabajando con los proyectos, con las propuestas y sabemos a dónde queremos ir. Y esto refuerza, de la mano de Agustín y de Mercedes, este proyecto político que como partido, a partir de 2015, es un movimiento muy nuevo, pero que ha generado un movimiento político y una confianza en la comunidad muy fuerte, ¿sí? Rompiendo con todos estas estructuras tradicionales de los partidos, que cuando uno hace un correlato de la trayectoria de la provincia de Río Negro y del país, nos han llevado siempre a las mismas respuestas, un poco más a la derecha, un poco más al centro, pero las respuestas siempre han sido las mismas y los problemas subsisten. Y hoy los rionegrinos nos podemos dar la oportunidad de mostrar una oferta electoral distinta, pero esa oferta electoral va acompañada de resultados concretos. Nosotros lo que planificamos en campaña lo fuimos llevando adelante y lo que nos falta lo seguimos planificando. De hecho, yo hoy te decía los resultados que teníamos en el Ministerio de Educación. Todo lo que hemos planificado en estos últimos años lo hemos llevado a cabo. No fueron propuestas declamativas y de expresiones electorales, sino tienen que ver con una planificación en la construcción del Estado. Y para construir un Estado firme, rionegrino y rionegrina, tienen que haber candidatos sólidos que apuesten al proyecto de los rionegrinos. Y creemos que en la figura de Agustín y de Mercedes tenemos los candidatos ideales para poder acompañar a Alberto y a Luis Di Giacomo en la Cámara Alta. Gracias por estar aquí en El Politólogo y El Político. No, gracias a vos, hasta cualquier momento.